Hilos y palabras. Hilos y palabras. Para tejer en equidad desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonia. Hilos y palabras. Para escuchar a las mujeres, las múltiples sexualidades y las masculinidades. Tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Muy buenos días, amigas y amigos, les damos la bienvenida a otra emisión del programa Hilos y Palabras, liderado por la Oficina de Género y Diversidad Sexual, un programa que busca contribuir a la sensibilización en torno a los derechos de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, promoviendo relaciones y roles sociales equitativos. Yo soy Patricia Franco Rojas y les saludo desde la Radio Universidad de la Amazonía, la 98.1 FM. Hago extensivo este saludo a nuestro señor rector, el profesor Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga, y al director de la Oficina de Bienestar y de la Oficina de Comunicaciones, Wilmer Rúa, gracias a quienes pues podemos desarrollar este programa. Y le doy los buenos días también aquí a John Freddy Díaz Cabrera, nuestro compañero que está encargado de la dirección técnica. Tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que... Hoy no está con nosotros nuestra compañera Fernanda, quien continúa en Alemania presentando los resultados de sus procesos de investigación, acción, y a quien le enviamos un fraternal saludo, mejor un sororal saludo. Pero estamos en una excelente compañía. Hoy está con nosotros Alejandra Acosta, historiadora. Ya la hemos tenido antes en el Quetá, pero no en la Radio Universidad de la Amazonía. Ella es directora de proyectos de la Fundación Maiza Cobaleda y apoya el Sistema de Información Violeta de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Muy buenos días, Alejandra.
Buenos días, Patricia, y buenos días a todas las oyentes y oyentes y los oyentes. Muy feliz de estar acá acompañándolas y pues para una fecha tan importante para nosotras y pues para los movimientos de mujeres. Sí, señora, porque la hemos tenido ustedes del viernes 22 en la Universidad de la Amazonía, acompañándonos en reuniones con profesores, con el semillero de investigación Pechajeré, y sobre todo usted fue la ponente central en el primer encuentro para la prevención y atención de violencias basadas en género que realizamos el pasado 25 de noviembre en nuestra alma mater. Sí, es una fecha muy importante y sobre todo por este tema de empezar a hablar y de empezar a digamos, a socializar y a construir protocolos que nos permitan prevenir, ¿no? Porque desde la ley 1257 estamos hablando de atender y de sancionar, pero tenemos que empezar a mirar cómo vamos a prevenir, porque pues las cifras nos dicen que no, que pues seguimos con una problemática bien fuerte. Y justamente el programa de hoy está dedicado a la prevención de violencias. Antes de empezar el programa teníamos una discusión, violencias basadas en género o violencias contra la mujer, porque el 25 de noviembre se conmemoró el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero muchas veces utilizamos el término violencias basadas en género. Y la primera pregunta sería, la primera invitación sería que nos ayudaras a comprender la diferencia entre estos dos conceptos. Claro, digamos que no son conceptos diferentes, no son excluyentes. Podemos hablar de violencias basadas en género contra las mujeres, pero es preciso es importante hacer esa precisión, decir que, bueno, vamos a hablar de violencias contra las mujeres, porque pues hemos sido históricamente excluidas y hemos sido históricamente víctimas de violencias, y precisamente creo que ese salto de violencias basadas en género a hablar de violencias contra las mujeres es importante en términos de cómo se atienden, de cómo se hace un acercamiento a ese tipo de violencias. Yo creo que claro, tú cuando hablas de violencias basadas en género también podemos hablar de violencias contra la comunidad LGBTI, también puedes hablar de otro tipo de violencias. Podemos hablar de violencias contra los hombres y tenemos que hacerle también un poco el puente a la palabra de ellos que no están en este programa, porque siempre nos han contestado, bueno, los hombres también sufrimos situaciones de violencia, y ahí ¿quién habla de eso? Claro. Los hombres también viven situaciones de violencia, está claro. Creo que esto es una discusión que siempre tenemos. Yo vengo de Bogotá, y en Bogotá siempre cuando hablamos de Secretaría de la Mujer siempre nos hacen la pregunta, ¿y Secretaría del Hombre para cuándo? ¿Y Día del Hombre para cuándo? Y cuando los hombres nos obligan a lavar las losas, ¿para cuándo? Exactamente. Entonces, pero creo que sí es importante hablar de las evidencias y hablar de cifras. Creo que una cifra muy importante es que mientras un hombre denuncia ser víctima de violencia por parte de su pareja, 6 mujeres lo estamos haciendo en Colombia. Entonces creo que es importante, digamos, ver cuál es la prevalencia de los delitos y de las denuncias por un lado, pero también identificar que pues las mujeres somos las que estamos en mayor estado de vulnerabilidad y sufrimos violencia no únicamente en nuestra relación de pareja, sino también lo sufrimos en el espacio público, en contextos universitarios. De hecho, en Bogotá hace poco publicaron una encuesta que se hizo en Kennedy, en una localidad, y nos dimos cuenta que 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido acoso callejero, un ejemplo. Y que lo sufrimos entre 6 de la mañana y 6 de la mañana. O sea, durante todo el día tú puedes sufrir acoso callejero en cualquier hora del día. A partir de más o menos los 12 años y hasta los 60 años, también esa es otra cosa que nos dimos cuenta, en cualquier etapa del ciclo vital, pues tú puedes sufrir violencia. Entonces, cuando tú hacías la comparación con los hombres, pues ese miedo a la calle, ese miedo nomás a estar en el espacio público es más fuerte en las mujeres. Cuando tú le preguntas a un hombre cuál es su miedo, su mayor miedo cuando está en una calle peligrosa, lo que sea, es un miedo a que lo atraquen. Exacto. ¿Cuál es el miedo de las mujeres? A que nos violen. Exactamente. Entonces creo que sí, claramente hay una violencia, hay violencias contra los hombres. Basadas en género. Basadas en género, completamente. Pero pues estamos en 25 de noviembre y estamos hablando de violencias contra las mujeres. Ahora, yo quisiera cerrar esa intervención, ese pedacito, diciendo que las violencias basadas en género contra los hombres
son producto justamente de una sociedad patriarcal, Claro. y quienes, digamos que también necesitaríamos cuestionar esa misma sociedad que nos pone a nosotros en una mayor condición de vulnerabilidad cuando queramos hablar de eso. Y además que es una tarea que les corresponde de alguna manera hacer a los hombres, empezar a cuestionar cómo la sociedad patriarcal, así como les otorga unos privilegios, también les violenta. Claro, eso es muy importante porque precisamente cuando tú hablas de violencias basadas en género contra los hombres, usualmente es porque se asocian a características que son femeninas. Que no son muy masculinos, por no ser muy macho, por ejemplo. Exactamente. Voy a poner el ejemplo del mandilón, porque Ok. es el que más comentan los hombres, ¿no? El hombre al que la mujer le pega porque no le quedó bien lavada la loza. Ok. ¿Sí? Y es que ese concepto de mandilón justamente hace referencia a un hombre que no es suficientemente hombre porque se deja mandar o mangonear por la mujer. Por la mujer, exactamente. Entonces, precisamente cuando tú hablas, estas violencias basadas en género, cuando las hablas de hombre, por lo generalmente están asociadas a características que son asociadas a las mujeres. Entonces, eso también, digamos que esa característica como estructural de esas violencias, hay que entrar a revisarlas y para prevenirlas, porque digamos que esto creo que lo compartimos todas y todos, y es que pues las violencias y el uso de la violencia en cualquier contexto está mal y tenemos que empezar a buscar formas para prevenirlas, no solo atenderlas. Okay. Hay que hacer, entre otras cosas, un programa para conversar sobre y empezar a investigar y ayudarles también a los hombres a conceptualizar esta violencia contra ellos como una posible violencia de género. Claro. Pero como tú dijiste, acabamos de conmemorar el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Hace 8 días les contábamos a nuestros oyentes que este es un día que tiene origen en el asesinato de 3 mujeres de República Dominicana, 3 hermanas que fueron asesinadas por el régimen de Leonidas Trujillo, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas también como las mariposas. Mujeres que se opusieron a la dictadura, a un régimen injusto en su nación, y que producto de esa oposición política, de esa resistencia, fueron asesinadas. Una violencia contra las mujeres, pero como tú dices, no es una violencia íntima. No es una violencia que ocurra en el marco de las relaciones de pareja, sino que ocurre producto de su participación en la vida política de su nación, como ejercicio de su resistencia, de su rol de líderes, y es la misma violencia de la que fue víctima la compañera gobernadora del Cauca y de la que han sido víctimas tantas mujeres asesinadas en América Latina y en Colombia por cuenta de su ejercicio político. Yo estaba precisamente leyendo precisamente para todos estos encuentros que en el marco del 25 de noviembre, y estaba leyendo un concepto del que estaba hablando ahora Rita Segato, y es en términos del feminicidio impersonal. Entonces hace referencia que son feminicidios que no están en el contexto de violencia de pareja o violencia intrafamiliar, y que tiene unas implicaciones sociopolíticas que son usualmente asesinatos que tienen una instrumentalidad específica por parte de grupos armados y que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces creo que es importante, como claro, ya en Colombia tenemos el concepto y tenemos el delito de feminicidio, que fue un avance legislativo súper importante, pero creo que también toca empezar a sacarlo de la esfera familiar, de la esfera de la pareja, porque si nos matan porque somos mujeres, no es únicamente porque es nuestra pareja, sino que eso tiene otras implicaciones a nivel político, y más en contextos como el colombiano, que claramente pues es un contexto particular, violento y pues marcado y atravesado por un conflicto. Donde las violencias de todo tipo se vuelven mucho más graves. Exactamente. Bueno, a propósito entonces, Alejandra, de prevención de violencias basadas en género, pues esta prevención, según la ley, como tú bien lo mencionas, no nos corresponde solamente, que hay diferentes niveles, ¿no? La sociedad civil, las instituciones educativas, pero también hay unas instituciones que tienen unas tareas muy, muy concretas en términos de prevención de violencias, y tú te has referido durante tu visita a Florencia al rol del sistema judicial en la prevención de violencias basadas en género. Tuviste un encuentro muy productivo justamente con operadores de la rama judicial el día viernes. Me gustaría que nos contaras un poco como cuáles son esas ideas que circulan ahí en términos de prevención para la rama judicial. Claro que sí. Un poco, pues yo me remito al tema de la ley 1257. La ley 1257 y pues toda la normativa que está asociada a esa ley nos habla prácticamente de una ruta que la mujer pasa
la mujer que ha sido víctima tiene unos derechos a los que tiene unos derechos a los que ella es, que el Estado tiene que garantizarle, y digamos que está, pues, obviamente, a prevenir la violencia. El Estado tiene que garantizar eso, tiene que garantizar una atención a estas mujeres que han sido víctimas, a garantizar el acceso a la justicia. Entonces, claro, cuando tú lo ves así, pues la prevención te queda por un lado, la atención por otro lado, el acceso a la justicia. Entonces, mi planteamiento un poco es hablar, pues, que esto todo se tiene que conectar, y que simplemente el acceso a la justicia no es acceso a la justicia, sino que los operadores de justicia tienen un deber de prevenir también la violencia. Pero ¿cómo se hace esto? O sea, esto cómo en el día a día, cómo se concreta. Entonces, mi planteamiento es que hay como dos escenarios en los que los operadores de justicia tendrían que entrar a prevenir las violencias contra las mujeres. Por un lado, y es el que todas conocemos, y era lo que estábamos hablando un poco antes de iniciar el programa, y es que pues tienen una obligación de no revictimizar. Esto es, ya hay una violencia, y que una mujer llegue a donde un operador de justicia, fiscalía, juez de control de garantías, en nuestro caso en Bogotá, comisarios de familia o comisarias de familia, que tú llegues y que no te obliguen a contar otra vez tu historia, y más de una vez, porque en Bogotá yo he visto casos en los que entonces al médico, al fiscal, al investigador de la Dijín, al policía que estaba en el cuadrante, o que se pierda la historia, el documento, entonces tengas que volver a rendir tu declaración. Exacto. Entonces un poco en ese sentido, en que, digamos, hay un deber, y esto ya lo tenemos plenamente identificado, y es que no se puede revictimizar a las mujeres que llegan a hacer una denuncia, y a las mujeres que continúan después de una denuncia, porque ese es otro aspecto importante, y es que no es únicamente llegar a hacer la denuncia, sino que te apoyen y que haya un cierre del proceso judicial, porque ese proceso, digamos, muchas veces no se tiene en cuenta, porque, bueno. Porque sí. No, es que hay una cosa que yo he sostenido siempre, Alejandra, es que no solamente es atreverse a ir a denunciar, sino mantenerse dentro del sistema, seguir adelante con la denuncia, con todo lo que esto significa, empezar a poner en paro tu vida, alterar tu cotidianidad, tener que irse a aprender a vivir dentro de las rutinas de lo que significa todo este aparato judicial, que tienes que llegar allá, te quitan el celular, tienes que esperar a que te atiendan, pero tú llegas tarde, no te atienden, tienes que acostumbrarte a una serie de términos que no son los de tu vida cotidiana, para poder entender qué es lo que te están diciendo también allá. Y mantenerse eso es supremamente difícil cuando además tenemos nosotros que seguir adelante con nuestra vida. Claro, y tú ahí planteas una cosa muy importante, y es que, claro, esa revictimización por lo general tiene como dos causas inherentes. Una, que puede ser la ignorancia o, digamos, desconocimiento por parte del operador de justicia en relación con la ley, con la normativa y con lo que la mujer tiene derecho a pedir cuando ha sido víctima de violencia, como su derecho a tener una vida libre de violencias implica que el Estado le garantice un acceso a la justicia, un acceso a la atención, un acceso a la denuncia, y esa es una de las causas. Pero otra de las causas también a veces es que hay un conocimiento de la ley, pero por estereotipos imaginarios y otras, digamos, como por la estructura misma del Estado, impide, o sea, esta persona que tiene mucho conocimiento lo que hace es impedir que las mujeres accedamos a la denuncia y al acceso a la justicia, pues a la justicia. Entonces creo que esas dos causas son importantes. Entonces ese es un aspecto de la prevención que me parece importante y que conocemos. Pero hay otro aspecto de la prevención desde el sistema judicial, y es una prevención secundaria. ¿Qué significa esto? Que ya hay una mujer que fue víctima de violencia. En el momento que se acerca al sistema judicial, el operador de justicia tiene una obligación de prevenir nuevamente un hecho de violencia a nivel secundario. Entonces, para esto están las medidas de protección. O sea, el operador de justicia tiene que evaluar el riesgo de una mujer que llega solicitando protección y acceso a la justicia, y decidir cómo decir,
esta mujer está en riesgo de feminicidio o esta mujer está en riesgo de ser víctima de algún hecho de violencia física, psicológica. Ahorita con redes sociales también, digamos que la violencia va un poco más, es un poco más etérea en términos de pues que tú puedes subir en internet lo que quieras y puedes hacerle digamos daño a otra persona, exacto, a otra mujer. Entonces creo que esa segunda parte de la prevención por parte de los operadores de justicia es súper importante, es verla como prevención. O sea, esto no es una medida de protección, sino que tú estás dando una medida para prevenir un nuevo hecho de violencia. Los dos campos de la prevención de los que tú estás hablando me preocupan muchísimo, Alejandra, porque vemos que en la experiencia que hemos tenido aquí acompañando procesos de mujeres y de niñas víctimas de violencias, pues lo primero con lo que nos encontramos es con las dificultades en la atención que tú has mencionado. Entonces encontramos un montón de operadores judiciales sin los conocimientos y sin la capacidad para entender esto, pero además atravesados por un montón de ideas y de imaginarios, como que es que las mujeres no les gusta denunciar, o es que las mujeres al final retiran las denuncias, o es que las mujeres son las flojas porque no se mantienen dentro del proceso y no demuestran interés en que el proceso siga. Y entonces yo recuerdo hace un poco más de 10 años cuando se aprobó la ley, que una de las grandes victorias que celebrábamos las mujeres de Colombia era que en el caso de la violencia intrafamiliar, de la violencia de pareja, pues ya no iban a ser delitos conciliables, porque no eran querellables. Sin embargo, eso no ha dejado de ser conciliable en la práctica, porque en la práctica se sigue estimulando que desistamos de la denuncia, que cerremos el caso. Hay además unas maneras muy sutiles de recordarnos que bueno, pero es que si usted hace esto, él no va a poder salir, pero de como desestimular que podamos poner la denuncia, hasta unas muy, muy fuertes. Yo aquí he escuchado jueces decirle a las mujeres, pero vea, es que en realidad la ama, dele una segunda oportunidad. Pero esa segunda que tú mencionas es porque una de las grandes discusiones que hemos tenido con los operadores judiciales es el rol de esas medidas de protección, porque pareciera, yo no sé cómo será en Bogotá, pero aquí parece que la única medida de protección judicial, acompañamiento policial, es la medida, el papelito. Yo le tengo un nombre que no puedo decir en público, es ese papelito de policía, que además que sí, mire, esto lo hemos aprendido, yo que usted lo comparte, las violencias contra las mujeres aumentan después del viernes a las 11 de la noche y se intensifican durante el fin de semana. Entonces resulta que a mí me voy para la URI el sábado a medianoche y me dan la medida de protección policial. El tipo está en la casa armado con un machete dispuesto a matarme, pero la policía solamente porque es a mí a quien me toca ir a llevarla a la estación de policía, a radicarla y la estación de policía solamente la van a abrir el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, mientras tanto, de sábado a las 11 de la noche hasta el lunes en la mañana, yo estoy expuesta a que pues vuelvan y me golpeen, vuelvan y me violenten. Pero la ley 1257 establece 17 medidas de atención, 17 medidas de protección. Entre ellas ordenarle de inmediato, y eso lo hace un juez de control de garantías. Claro, y lo peor es que son 17 medidas de protección y no son taxativas, es decir, no son excluyentes. Exacto, o sea, y esas son las que sugiere la ley. O sea, si el juez o el comisario o el operador de justicia que está emitiendo la medida de protección considera que hay otra medida de protección que es idónea para esa mujer, podría emitirla. Claro. Entonces a uno le sorprenden cosas como estas. Si tenemos tan claro que cuando yo detengo a una persona, a un posible delincuente, hay un término de 48 horas, creo que son, para poder legalizar la captura, y no se puede pasar de esos términos, así tengo que trabajar sábado o domingo, así que tengo que trabajar a la hora que sea. ¿Por qué no entendemos que el juez de control de garantías también debe ser capaz de dar esas medidas de protección inmediatamente? O sea, porque para eso es un juez de control de garantías, no solamente para legalizar, pues lo digo yo además de una manera de pronto muy grosera, porque mi área de trabajo es la pedagogía, no la rama judicial, pero creería yo que ese es como su deber ser, ¿o no, Alejandra? Sí, claro, pero digamos que ahí hay algo importante y es algo que y esto es a manera personal y creo es una opinión de Alejandra Costa Villamil, y
y es que hay una necesidad de entrar a revisar la ley 1257 y su aplicación, porque claro, estamos hablando de 2008, han pasado 11 años, esa ley en su momento fue, yo digo, rompedora, porque a mí esa palabra me parece como muy visual en términos de, pues, que rompió con ese esquema de legislación que teníamos en ese momento para proteger a las mujeres. Pero siento que tenemos que hacer un pare y decir como, bueno, listo, qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, por ejemplo, el tema de las medidas de protección es una de las cosas que hay que entrar a revisar, porque sí es verdad, en términos de los operadores de justicia y en algunos grupos focales que hice este año, era evidente que, pues, que muchos se excusan en el tema de la autonomía. Yo tampoco soy abogada, no vengo como de este énfasis profesional, pero el tema de la autonomía básicamente es que ellos pueden determinar en qué tiempos, cuál será la medida. Entonces creo que sí hay que entrar y mirar qué herramientas se pueden crear para, claro, por un lado para hacer más idóneas las medidas de protección para las mujeres, pero también para facilitarle las tareas a los jueces y a los jueces de control. En Bogotá, digamos que usualmente son las comisarías de familia las que emiten las medidas de protección en contextos de violencia intrafamiliar, pero pues claro, y uno también tiene que entrar ahí a revisar la carga burocrática que tienen. Claro, esto no es una justificación, pero creo que sí hay que buscar herramientas que permitan dar mejores medidas de protección que sean idóneas para la situación de las mujeres. Lo que tú dices, ¿cómo le vas a dar una medida de protección a una mujer que evidentemente está a punto de ser víctima de feminicidio, que sea un acompañamiento policial hasta el lunes, siendo jueves o viernes? Esto no tiene sentido. Esto es una invitación a que el feminicidio suceda. Creo que ahí es importante también entrar a revisar el papel que juega los flujos de información entre las entidades. Como tú decías al comienzo, yo trabajo pues apoyando el sistema de información de violencias contra las mujeres del distrito, y lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, se da una medida de protección en comisaría de familia, pero mientras tanto, esto fue en el 2018, por ejemplo, esto es un ejemplo. 2018 se le da una medida de protección, pero esta mujer está pasando por violencia intrafamiliar desde el 2013 en Secretaría de Salud, en entidades de salud, por EPS, lo que sea. O sea, ya, y mientras tanto ha hecho entre 2 y 11 denuncias en Fiscalía. Entonces, es una mujer que ya ha pasado por toda la ruta que nos da la ley 1257. Y la siguen violentando. Exactamente. Entonces ahí uno entra a preguntarse como, bueno, ¿cómo fluye la información entre estas entidades para que estas mujeres, pues, claro, el desenlace más nefasto y la violencia más exacerbada es el feminicidio, pero que también podemos estar hablando de ataques con ácido? Podemos estar hablando de suicidios, por ejemplo, de mujeres que se suicidan, claro, porque no aguantaron más esto. Exactamente, esa es otra dimensión que no se ha empezado a revisar, de cuántos suicidios están conectados con violencia intrafamiliar, pues todas las violencias contra las mujeres que sabemos que existen. Bueno, yo me atrevería a pensar que incluso en Florencia, en Caquetá, existe unas maneras de comunicación además alternativas en la medida en que nos conocemos. Claro. Vemos que somos un territorio mucho más pequeño, donde es más fácil estar conectados entre instituciones, incluso a niveles personales, ¿por qué no decirlo? Y una de las cosas que me preocupa en ese sentido es que ante situaciones como esas, pero también hemos tenido las mujeres que han entrado muchas veces al sistema por salud, por secretaría, por oficina de la mujer, por consultorio jurídico, por fiscalía, por la policía, es que seguimos haciéndole cama a la idea de que la mujer le gusta que le peguen, es que a la mujer le gusta vivir así, es que la mujer es la que lo tolera. Y todavía no hemos logrado entender cuáles son los mecanismos que operan para que las mujeres no podamos romper los ciclos de violencia, especialmente de violencias intrafamiliares, claro, violencias de pareja. A mí ese concepto me parece que digamos, es el clavo y es el centro y es de donde todos deberíamos operar para hablar de violencias contra las mujeres, y es el continuum. Es que esto no es un episodio aislado. O sea, cuando una mujer llega golpeada a poner una denuncia a un centro de salud o lo que sea, no es un episodio. Esto viene
viene cimentándose en otra estructura, en otras violencias desde hace mucho tiempo. Quizás esto es lo más exacerbado en ese momento, pero son violencias que vienen cimentando hasta que llega el episodio. Hay una forma en la que está en la policía en Bogotá que le dicen riña entre pareja. Y riña es como un evento en el que no se sabe, de violencia sin control, que no se sabe quién la ejerce sobre quién. Yo les decía, la violencia intrafamiliar no es riña. O sea, esto no es un episodio aislado, esto es una mujer que quién sabe cuánto ha sufrido de violencia psicológica, patrimonial, económica, y no solo sobre ella, sino que también probablemente la ha visto sobre sus hijos o hijas, o sobre su mamá, o sobre su círculo familiar. Cuando tú vas sumando todo eso, pues es que esto no se ha detenido, es un círculo de violencia, un ciclo de violencia que no se ha detenido y que tiene su punto máximo en un evento de violencia física fuerte, pero creo que ese es el punto y desde ahí deberíamos partir. Los operadores de justicia deberían tener en cuenta eso para dar una medida de protección, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una pausita para escuchar un poco de música. Hoy iniciamos el día con Ana Tijoux, una mexicana, una mujer que muchas feministas queremos mucho. La primera canción que escuchábamos se llama Antipatriarca y justamente es una declaración, dirían por ahí algunos, una declaración de guerra, una declaración de autonomía, que decía: tú no me vas a humillar, tú no me vas a golpear. Y esta canción se llama Sacar la Voz. Aunque no es una canción feminista, sí es una invitación a la denuncia, es una invitación a hablar, porque las violencias, lo primero que hacen las violencias es enmudecernos. Sacar la voz es lo que necesitamos para poder recuperar nuestros derechos, restablecer nuestros derechos y avanzar hacia una vida libre de violencias. Si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma, que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Bueno, continuamos con Alejandra Costa, historiadora, directora de proyectos, de la Fundación Maisa Covaleda, y con quien estamos hablando acerca de la prevención de violencias basadas en género en el sistema judicial. Alejandra, creo que un tema muy, muy importante que tú has venido tocando, y es que en las rutas de acceso a la justicia empiezan a aparecer unas barreras, unos obstáculos que hacen que las mujeres terminemos decidiendo que no presentamos las denuncias o que nos retiramos del sistema antes de obtener una resolución de las violencias que estamos viviendo. Cuéntanos un poco cómo funcionan estas barreras. Bueno, era un poco lo que estábamos hablando en algún momento en el segmento anterior, y es que, claro, tenemos la ley 1257, pero con la misma implementación de esta ley empezamos a encontrar dificultades para acceder a los derechos que tenemos las mujeres como víctimas de violencias. Entonces, podemos identificar unas barreras, por ejemplo, en la atención en salud, podemos identificar unas barreras en acceder a mecanismos de atención, no únicamente en salud, sino acompañamiento psicosocial. Bueno, digamos que por cada componente hay unas barreras muy específicas del componente, que siempre están atravesadas por estereotipos de género, prejuicios, imaginarios sociales, culturales, políticos. Entonces, digamos que eso es un primer punto que hay que señalar, que las barreras están atravesadas por la estructura misma del patriarcado en términos de estereotipos, de imaginarios. Y son violencias culturales. Exactamente. Y esto esto se hace visible y tiene su expresión de formas diferentes dependiendo del derecho al que queramos acceder como víctimas. Entonces, para el caso del acceso a la justicia, hemos identificado, por ejemplo, que debido precisamente a esos prejuicios y estereotipos, para las mujeres es un poco más difícil acceder a poner una denuncia. No más en términos de acceso a llegar al punto para hacer la denuncia, que en el punto efectivamente te digan, sí, ven, te tomo la denuncia, porque hay veces lo que hablábamos al comienzo. Hay muchas veces que te dicen como, no, eso no es un delito, esto no lo puede denunciar, eso no es acá, exactamente. Aquí siempre hemos insistido desde el hecho de que el celador sea quien nos pregunte a qué venimos y nos diga si es ahí o no es ahí donde tenemos que presentar la queja. Exactamente. Eso, digamos, no más el acceso al lugar para poner una denuncia, eso ya constituye una barrera. Cuando tú por fin te llegas al lugar donde vas a poner la denuncia, te empiezan a decir como cosas como, pero si usted es una buena mujer, mire que su esposo la ama, mire que cómo va a dañar esa bonita familia que usted tiene poniendo la denuncia, acuérdese que él es el que le da lo de comer. Todas estas cosas ya constituyen una barrera para acceder a la justicia. Alejandra, yo siempre, también como usuaria y acompañante de procesos judiciales, he sentido que hay una actitud o una manera, un estilo, digamos, en la atención, que me parece que es muy difícil. Yo lo siento como difícil cuando soy yo quien tiene que acceder. Y es esta manera de usar el lenguaje judicial, el lenguaje técnico. Yo te hacía fuera de micrófonos una parodia, y es que empiezan a leerte un montón de códigos y de normas y al final terminan con una frase del estilo de y según esto, si usted podrá incurrir en un delito de tal cosa y ser sometida a 3 años de cárcel. Y entonces uno queda como, ¿y ahí yo qué hago? Porque no entendí qué fue lo que me dijeron.
¿eso no es un poco también una Claro. forma de impedir el acceso a la justicia? Claro, eso constituye una barrera al acceso para poder acceder a la justicia. Porque era un poco lo que hablábamos también, digamos, o tú tienes al funcionario o funcionaria, porque pues claramente esto sí lo tenemos claro, y es que sea mujer u hombre, siempre vamos a encontrar pues barreras para acceder a la justicia, pero digamos, o tienes a la persona que tiene total desconocimiento de la ley, o tienes a la persona que la sabe, la conoce muy bien, y pues precisamente llegamos ignorantes sobre cuáles son nuestros derechos, y en vez de ayudarnos e informarnos sobre ellos, lo que hacen es enredarnos un poco para con términos técnicos para no poder acceder a esos derechos a los que pues que el Estado nos tiene que garantizar. Entonces creo que eso también es importante en términos de pues que el Estado tiene que empezar a mirar, o la estructura estatal a nivel departamental, digamos a nivel de Bogotá también se han hecho esfuerzos para capacitar a los funcionarios y los operadores de justicia para, digamos, y es un tema de empatía, ¿no? Eso te iba a decir justamente yo, ¿cómo juega allí la empatía? Porque es que finalmente yo creo que terminamos viendo como que los servicios judiciales son unos servicios como que tendrían que ser fríos, tendrían que ser supremamente objetivos, y no entendemos que los servicios de judiciales son finalmente servicios de cuidado. Quien llegó allá es una persona que está maltratada, dolida, vulnerable, que sus emociones están atravesando justamente por todo ese dolor y esas heridas, y es una persona que debería ser cuidado. ¿Cómo debería operar ahí? Cosas como la ética del cuidado y la empatía, la solidaridad, el ponerse en lugar del otro en la atención. Claro, eso ahí toca empezar a digamos, a desmenuzar, por decirlo así, los derechos y la ley 1257, nuevamente repito, porque pues es desde donde partimos, ¿no? Hay un montón de normativa asociada, pero creo que es desde ahí donde partimos, y es empezar a ver, porque este tema de la empatía, de la ética del cuidado, etcétera, esto es de ser humano, de humanizar la atención. De humanizar la atención por un lado, pero esto tiene que venir también desde la universidad. La universidad tiene que sacar profesionales y pues más empáticos y más empáticas en relación con el sufrimiento de otras personas, y mucho más si tú vas a hacer atención a personas, ¿sabes? Yo soy historiadora, o sea, yo sabía que yo iba a estar metida, y no estoy diciendo que por esto sea menos empática, pero si tú vas a hacer atención directa con otras personas y con seres humanos, y con hombres y mujeres, y con niños, niñas, adolescentes, ¿sabes? Con el que sea o con la que sea, tienes que ser empática en relación con su experiencia y por lo que está viviendo. Entonces creo que esto va de la mano, claro, no, está la rama judicial y el sistema judicial que tiene que tener en cuenta esto, pero también tiene que ser la universidad, en los colegios, voy a decir algo que siempre, en la familia, en el espacio público, que si tú ves que una mujer está siendo víctima de violencia, seas empática o empático y pares y busques la forma de poder ayudarle a esa persona. Yo no estoy diciendo que te metas en la mitad y que también te agredan, pero sí tienes que hacer algo para evitar estas situaciones en cualquier espacio, en cualquier ámbito. Creo que es importante. Continuando retomando el tema de las barreras de acceso a la justicia, está el tema de no brindar línea técnica respecto a cómo se interpreta la norma. Entonces también tenemos lo que hablábamos antes, tenemos el tema de la autonomía, y entonces básicamente pues el juez de control de garantías, el comisario, la comisaria, el policía, el celador, todos pues interpretamos la norma como pues nos parece. Y no debería ser así. Digamos que a nivel de la rama judicial sí debería haber alguna forma de dar línea técnica respecto a cómo se van a interpretar las normas y cómo se van a interpretar las normas que buscan proteger y atender a las mujeres víctimas de violencias, y cómo ayudar a que accedan a la justicia desde su quehacer diario. Recepción de denuncias, ya lo habíamos hablado. Hay otro tema que también lo hablamos antes de iniciar el programa, y es no efectuar procedimientos rigurosos en la recolección del material probatorio. Entonces, en términos de que se me perdió la prueba, que tengo que ir otra vez a pedirle la declaración, que la cadena de resguardo en
de medicina legal se perdió. Que para descongestionar el sistema, la atención, entonces se asigne a fiscales auxiliares y los fiscales auxiliares vuelvan a iniciar todo el proceso. Exactamente. Entonces, todo ese tema de el procedimiento riguroso para recolectar lo que va a probar tu caso y lo que va a probar que hubo o no un delito, ahí tenemos fallas. Ahí hay fallas y hay fallas que impiden el acceso a la justicia o que dificultan por lo menos el acceso a la justicia por parte de las mujeres que han sido víctimas. Y hay un tema también, y es que la ley 1257 nos dice que tiene que haber unos servicios integrales de acompañamiento en los procesos. O sea, tiene que haber un acompañamiento psicosocial, por lo mismo que tú decías. Cuando tú llegas a un CABIF, a un CAIVAS, y estás en un ambiente frío y el que te toma la declaración es un ser que claramente no es empático. Cuando estás en un espacio donde cualquiera puede escuchar tu declaración, no hay privacidad. Exactamente. Los servicios de acompañamiento están para eso, para darte un acompañamiento psicosocial, que tú sepas que te apoyen a salir de ese círculo de violencia, porque pues el primer paso es ir a hacer la denuncia, pero tú mantenerte en el proceso de llegar hasta el fin a que haya una sanción o a una judicialización al victimario o a la victimaria, o al agente agresor. Es tiempo, es dinero. Una de las cosas que reconocíamos en los procesos es que, por ejemplo, a las mujeres les tocaba pagar las copias del proceso. O sea, una mujer que probablemente lucha para nomás conseguir lo del bus para ir a la audiencia, y que la pongan a pagar las copias de todo el proceso. Ya solo eso ya tiene una barrera que claro, es una condición económica que tiene la mujer, una situación económica en ese momento, pero que te está impidiendo acceder a justicia. A mí se me ocurre que una sociedad tan clasista y tan discriminadora, tan desigual como la nuestra, incluso el hecho de que tú pongas la barrera de la doctoritis, ¿no? Del yo soy el doctor y entonces la doctora, entonces a mí me tienes que hablar desde ciertos lugares, también es una barrera para las mujeres acceder allá. Sí, total. Y volvemos al tema de la empatía, pues es que todos somos... Yo creo que también, pues, quiero un poco ponerme a propósito de la empatía en el lugar de los operadores judiciales, sí. Porque también evidentemente aquí hay un tema estructural, unas violencias estructurales, y es funcionarios sobrecargados de trabajo, despachos judiciales, fiscalías, con cualquier cantidad de procesos acumulados y la gente ya no da abasto con esto. También me parece que esto tiene que ver con el cuidado que hay en cómo opera la misma ruta, en cómo se acompaña en este proceso psicosocial del que tú hablas, cómo se acompaña también a los operadores de justicia para poder no cargarse de todas estas historias y poderlas atender con empatía, poderlas atender con cuidado, pero también sin terminar pues al final de sus jornadas de trabajo con un cúmulo de trabajo y unas situaciones de estrés que ni siquiera les permiten resolver lo que les toca. Sí, eso es transversal, yo creo, y eso está en todo el país. Yo estuve en una conferencia que dictaron, creo que era la Defensoría de la Persona, no recuerdo bien, Ministerio Público, en Bogotá, hacían un diagnóstico de las comisarías de familia, y asistieron muchos comisarios y comisarias. Bueno, estuvo muy interesante, porque claramente hay un problema estructural en términos, yo que trabajo en temas de sistemas de información, o pues que he trabajado en esos temas, uno decía como, venga, pero es que necesitamos la información del seguimiento a las medidas de protección, y ellos nos decían como, mire, yo tengo eso en cajas, yo no, ¿cómo hago yo para sistematizar? Cómo yo tengo que, si yo busco el seguimiento a una medida de protección, me toca ir a meterme caja por caja a buscarle dónde está eso, porque no hay sistematización de eso. Nos decía, no tenemos, claro, las comisarías de familia en teoría tiene que haber como un trabajador social, un psicólogo, bueno, tiene como un componente mínimo, psicosocial. Exacto. Nos decían, eso no lo tenemos nosotros hay veces que luchamos, hasta a mí me toca ir a comprar la resma de papel para la impresora, a mí me toca poner tal cosa, entonces sí hay un componente. Los horarios de trabajo. Total, entonces sí hay un tema estructural de la rama judicial en sí, de pues que no da abasto,
no da abasto. Eso también es una cosa que en Bogotá pasaba, y era que decíamos como, bueno, ustedes cómo le están haciendo seguimiento a las mujeres víctimas de violencia. Es que tenemos tantos policías, o sea, esa medida policía que tú decías de acompañamiento policial, nos decía, es que es prácticamente como un policía para cada mujer, y no nos da, pero también es un tema que pues es que no tiene solo esa medida de protección, sino que tienes otras. Entonces, sí, claramente hay un tema estructural ahí de falta de infraestructura, de condiciones de la rama judicial para poder dar cuenta y poder pues llevar a cabo su trabajo, que finalmente es impartir justicia, y yo la justicia, como lo veo, es como proteger, ¿no? Tú has estado haciendo durante estos días aquí en Caquetá todo un proceso de acompañamiento, de formación en la universidad, en la fiscalía, pero yo creo que lo que va quedando un poco en el rescoldo de esta conversación es que la ley, aunque tiene unas cosas preciosas, pues tiene unos lugares como de inaplicabilidad que están mediados también por la estructura del sistema judicial en Colombia, por nuestra cultura también que justifica las violencias y que hasta allá no ha logrado llegar. ¿Justificaría esto entonces empezar a pensar, por ejemplo, en transformaciones profundas a las leyes que protegen a las mujeres? Yo creo que más que transformaciones, yo creo que hay una necesidad de evaluar lo que se ha implementado, de hacer una evaluación de impacto real sobre qué hemos ganado con esta ley. Y esto no es una evaluación simplemente de sí se creó tal oficina y sí, entonces tiene a la persona de enfoque de género en tal oficina. ¿Sí me entiendes? Es más allá de la implementación física, práctica de la ley, sino es entrar a evaluar cómo esto ha impactado realmente las vidas de las mujeres. Sí le ha hecho más fácil el acceso a la justicia, claramente, yo creo que esto es una realidad, pero tenemos que entrar a evaluarlo con métodos cuantitativos y cualitativos, porque esto no es solo cuantitativo, sino también no es cuántas denuncias se han hecho, sino qué tantas de esas denuncias han sido efectivas y qué impactos ha tenido eso sobre las mujeres. ¿Cuáles son? Y ahí sí podemos entrar a decir como, miren, la ley estuvo bien, pero podríamos ajustar acá o podríamos ajustar lo otro, pero es absolutamente necesario entrar a revisar, evaluar. Bueno, Alejandra, nos estamos acercando al final del programa. Quisiera que te pudieses quedar aquí haciendo un montón de cosas con nosotros, pero no nos queda más remedio que agradecerte por el tiempo, por la generosidad de tu visita, porque tú has venido aquí con toda tu voluntad y con toda tu disposición a acompañarnos estos procesos, y son esas visitas las que nos enriquecen y las que nos fortalecen. Así que bienvenida a la Universidad de la Amazonía de nuevo, mil gracias por tu compañía y te pido por favor que nos ayudes a despedir este programa. Bueno, no, pues mil gracias a ustedes por la invitación. Lo que yo le decía a Patricia antes de venir acá, y es que vengo a aprender, y no, muchísimas gracias y espero volver muy pronto. Bueno, hasta aquí llega esta mañana de Tejido. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y les dejamos con Anita Tijoux con Somos Sur, un homenaje a nuestros pueblos que han estado movilizándose, a nuestros pueblos que han defendido desde la dignidad, desde la resistencia, con creatividad y sobre todo haciendo uso de la no violencia, que no es ingenua, que no es lo mismo que pasividad, sino es un ejercicio de resistencia activa, de resistencia civil para transformar las condiciones de exclusión, de injusticia en las que habitamos muchos en nuestros pueblos. Nos encontramos el próximo jueves con la convicción de que la paz avanza al compás de las mujeres y, como hemos dicho acá, sobre todo de las mujeres populares. Feliz día.
Tanzania fuera, yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. عطني المايك وغني فالغناه ولغة الأم العالمية، حامل وجودنا هو حامل جذورنا، بربطنا بسوريا الكبرى، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. أنا مع الألف نونيات تحت الجو، أنا واقفي مع اللي بيعاني مش مع اللي بعوق، أنا مع المقاومة الثقافية، نبدأ من أول أنا هسه فيكتوريا سيم. أنا مش معنى أنا حسبت حسابي زمان استثمر ببنكي بعد ما بنكي أعلن إفلاسه. يوم العلم كان الوضع بده الردع، صار الوضع بده الردع لكل